¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy estamos en una entrevista bastante especial. Estamos, bueno, a puertas del Congreso Internacional que se va a dar justamente aquí en la Universidad San Ignacio de Loyola sobre medicina de precisión. Estoy aquí con dos de las figuras importantes de este congreso, el doctor Julio y la doctora María Sarabia, la directora de nuestra carrera. Por favor, no sé si se podrían dar una pequeña introducción acerca de ustedes para comenzar esta maravillosa entrevista. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Michael, gracias por este interés que tienes tú siempre en difundir temas de la carrera de medicina. Bueno, yo gustosa de compartir con el doctor Poterico, que es una eminencia en medicina de precisión, e invitarlos, ¿no? Darles la bienvenida desde ahora a nuestro primer Congreso Internacional de Medicina de Precisión. Ya vamos a dialogar, me imagino, contigo sobre la importancia del tema, sobre la relevancia que tiene esto en la medicina actual en el Perú y también en el mundo. Yo soy médico pediatra, he trabajado muchos años en emergencia y hace también unos pocos años me interesa lo que es la biología molecular, la medicina de precisión, porque creo que ese es el avance que va a mejorar muchos trastornos en la salud. Doctora, es la segunda y otra vez honorable vez que nos acompaña en este programa, Sí, en este gracias. podcast, y espero realmente que ambos puedan volver a presentarse acá, quién sabe, por una investigación o una nueva oportunidad que se brinde a los médicos o los estudiantes de la universidad o de todo el Perú. Doctor, una pequeña introducción sobre usted, por favor. Bueno, yo soy médico genetista de formación, también bioinformático clínico y bueno, me dedico a la parte clínica y a la parte de investigación en temas como enfermedades raras, cáncer y también la salud pública, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, creo que el principal apartado que vamos a discutir aquí es acerca del Congreso, pero ¿por qué no le damos una pequeña introducción a las personas de qué es la medicina de precisión? No sé si podrían definir y, bueno, como una muy buena conversación o un buen debate, en qué se definiría la medicina de precisión en unas pocas palabras para el público en general que nos está observando. Bueno, para mí la medicina de precisión es el futuro ya visto desde ahora, ¿no? Es una medicina muy personalizada, es predictiva, previene enfermedades, esa es la medicina de las 4P, y es, creo que es una oportunidad que tiene la universidad para dar a conocer estos avances, que tiene que ver mucho, como dice el doctor, con la formación de recursos humanos en lo que es medicina de precisión y con el avance de la tecnología. Si los dos están a la par y hay recursos humanos capacitados, hay el conocimiento de medicina preventiva, las clínicas, las instituciones formadoras invierten en tecnología, creo que esto va a tener mucho avance en nuestro país. Y es por eso que queremos abrir ya puertas para la medicina de prevención a través de la difusión de muchos temas en nuestro primer Congreso Internacional. Claro. Doctor, estábamos conversando hace un momento acerca de los principales pilares acerca de la medicina de precisión. Entonces, bueno, lo que se me viene a la mente a mí como estudiante de haber cursado diferentes materias que me han enseñado bastante y me dan una noción de este tema, yo pensaría principalmente en genética, pero ¿en qué más se basa la medicina de precisión? ¿Qué otros pilares existen? Claro, la medicina de precisión tiene varios pilares. Tenemos, por ejemplo, la genética y la genómica y todo lo relativo a la biología de un paciente y también de su entorno, porque a veces pensamos que solo es del paciente, sino también es de los microbios, del ambiente, etc. Claro. Que hay un concepto que se llama Una Salud o One Health, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud y de la ONU que están promoviendo. Claro. Pero otros pilares más existen, como por ejemplo la bioética, muy importante campo la bioética, porque estamos hablando de información muy sensible, ¿no? Como es la información más primordial de una persona, que es su genética. Después tenemos a otros como el establecimiento de biobancos, la educación per se, tanto a nivel de pregrado, escolar, como posgrado y continua, porque este es un campo que no para. Claro. Tenemos la informática en salud, que también es un área que sin ella no podríamos tener los avances. Tenemos también el pilar de las regulaciones mismas, como es las leyes, ¿no? Y bueno, en realidad todo lo demás es circundante, pero los pilares son los que acabo de mencionar principalmente. Claro, la bioética también mencionó en una conversación previa un poquito de informática. ¿A qué se referiría, en pocas palabras, con informática como pilar de la medicina de precisión? Sí, como tenemos mucha información
actualmente a través de los estudios moleculares, genómicos, en estos campos de medicina de precisión, el problema no es hacerlos, el problema luego viene a interpretarlos. Y para interpretarlos necesitamos primero analizarlos. Y el análisis necesita a nivel computacional, nivel informático, personas capacitadas y también personas que estén en el medio que puedan traducir esa información y hacer un círculo virtuoso, ¿no? Porque siempre van a aparecer preguntas y ahora que tenemos inteligencia artificial aparecerán muchas más. Claro. Y eso genera, como decía hace un momento, pues una industria nueva, ¿no? Que no solo es la parte biológica, sino también la parte informática, ¿no? Y considero también el almacenamiento de esos datos, ¿no? Que tienen que ser sumamente cuidados, valorados en extremo, sobre todo la confidencialidad de esos datos. Entonces, como usted dice, la bioética ahí entra como un pilar importantísimo de todo lo que es la medicina de precisión. Exactamente, doctor. Exactamente. Es un pilar que no debemos dejar de lado, así avancemos tecnológicamente 1000 años más, ¿no? Así es. Y más si estamos por detrás de otras naciones como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, etcétera, ¿no? Tenemos que aprender de sus errores. Ellos se han equivocado y han gastado mucho dinero. Nosotros no deberíamos equivocarnos tanto porque somos un país con menos recursos. La idea justamente es de que esto se pueda adaptar más que nada, como usted mencionó en una conversación previa, a la salud pública, que todo el mundo pueda tener acceso a esto y que pueda ser de beneficio para todo el público. Sí. Pero bueno, estamos entrando mucho en detalle en sí, pero vamos a poner un ejemplo básico que es el que me gustaría, en un momento lo escuché acerca de este congreso. Si hay dos personas con diabetes, hipotéticamente, un fármaco específico podría funcionar en un diabético, pero no en el otro. En términos generales, ¿eso es a lo que se refiere en medicina de precisión? ¿O exactamente qué podría agregar, qué podría corregir en base a este ejemplo? Sí, claro. Esa es una manera simple de entender que dos personas con la misma enfermedad no son iguales. Exacto. ¿No? Pero si entramos más a fondo, quizás no solo te diría que no son iguales y le debes dar un tratamiento diferente, sino te puedo decir que tienen un pronóstico diferente, que tienen conceptos epidemiológicos que pueden, epigenéticos, perdón, que pueden revertirse incluso, que estamos ya en la época de la reversión o curación de enfermedades. Ya dejamos de decirle a un paciente, tu condición no tiene cura. Estamos diciendo ahora, con el avance biotecnológico, que lo lideran por ahora países anglosajones, estamos diciendo, podría ser que te vayas a curar. Claro. Y eso también es medicina de precisión porque se desarrollan tratamientos justamente desde la genómica. Personalizados. Personalizados, exacto. Sí, incluso, por ejemplo, un ejemplo también fácil, ¿no? A unas personas, por ejemplo, tomas café y a una le sube la presión arterial, ¿no? Es un hipertenso. Claro. Otro mismo hipertenso toma café y no le sube la presión. Entonces la gente dice, pero si yo soy hipertenso y tomo café. Entonces esas ideas así coloquiales que la gente decía, la sal también aumenta la hipertensión, a mí no me hace mal la sal y soy hipertenso. ¿Por qué? Porque somos genéticamente diferentes, como dice el doctor. A eso va la medicina de precisión, a buscar las causas y buscar también la precisión en el tratamiento o las recomendaciones para el pronóstico y sabernos cuidar. Porque como dice el doctor, el entorno es sumamente importante, ¿no? Y eso habla de la epigenética, que es parte también importante de la medicina de precisión. Igualmente, si podría dar un ejemplo también bastante coloquial, que sería, bueno, las personas en sí toman café, yo a veces tomo café cuando me levanto, café con leche para comenzar el día, pero, por ejemplo, mi padre toma café para dormir, y yo digo, papá, pero ¿cómo es que puedes tomar café si hay diferentes cosas que hacen que el café te haga dormir? Pero no... Es que los metabolismos son diferentes, y antes se pensaba que el ciclo de Krebs era igual en todos, las enzimas funcionaban igual en todos. Hay diferentes, como el doctor es más científico, hace mucho más investigación especializada, sabemos que no, que todos los organismos en tus células hay códigos, ¿no? Los microRNA mensajeros, los microRNA, ahora hay las ómicas que antes no se conocían, pero que ahora nos hacen pensar que en tu célula hay unos submundos tan individualizados que nos llevan a tener terapias especializadas también, ¿no? Y también estoy seguro que esos ejemplos tan coloquiales debe ser el 1% o menos todavía lo que se puede hacer con la medicina de precisión. Y justamente de aquí viene mi siguiente pregunta, que es, ¿qué enfermedades son las que ya se han demostrado que se pueden abarcar mucho más eficientemente con la medicina de precisión en otros países o incluso acá si es que ya se ha dado la oportunidad? Bueno, incluso acá es la palabra sí, a nuestra manera, claro, pero se han impulsado grandes cambios
para tratar pacientes con enfermedades raras. Primero diagnosticarlos, ¿no? Antes había algo que se llama odisea diagnóstica, Sí. y ahora ya estamos en muchos centros del país ya cerrando esa brecha de la odisea. Podemos mejorar, claro, pero también tratándolos. Por ejemplo, si tú tienes un niño recién nacido que sospechas de una condición, de un error innato, que lo vemos los clínicos que manejamos pediatría, puedes darle un tratamiento. Puedes darle un tratamiento y ya no, que no se muere el paciente. Antes se morían esos pacientes porque ni siquiera tenías el diagnóstico, ahora ya no. En ese grupo estamos hablando de las famosas enfermedades raras o huérfanas, que no son tan raras, porque si sumas a todos son 8%. La prevalencia de diabetes es 5% aproximadamente. Estamos hablando que si tú juntas diabetes, tuberculosis y VIH, las enfermedades raras son más prevalentes. Y se ha tenido descuidado, o sea, esa área, ¿no? Doctor, yo como pediatra, como usted dice, era una odisea, un tormento de los padres, porque desde que nacían con síntomas diversos, que no se clasificaban en ninguna enfermedad, los padres estaban 2, 3 años, la enfermedad evolucionaba, y recién, a veces por descarte, decía, es una enfermedad rara, ¿no? Y ahí hay el sentido de la injusticia era muy fuerte, ¿no? Porque cualquier paciente con una patología, una enfermedad, tiene derecho a ser diagnosticado y probablemente ser tratado, pero estos años sin diagnósticos habían sido, por ejemplo, deterioro cognitivo, retardo mental en los niños, y ¿qué hacías? Después de 4 o 5 años le cambiabas la dieta, le dabas otra terapia, y yo creo que esas son brechas de injusticia en los pacientes, ¿no? Claro, ahorita mencionas también algo importante, que es cómo los síntomas pueden ir variando, que bueno, más que nada ahorita lo que estamos viendo en las clases, ¿no? Son los síntomas que se pueden presentar para esta bacteria, para esta enfermedad, para este tipo de anemia, son tal y tal, pero pueden ser que también sean estas. Digo, pero ¿qué hace de que pueda ser o no pueda ser? O sea, que cómo el cuerpo, la célula, los submundos pueden realmente tener bastante importancia acá, que puede ser que tenga este síntoma o que no. Y por ese síntoma que tiene o no tiene, yo puedo... Incluso en los hospitales debe ser muy, muy común que puedas pensar que es otra enfermedad, otra patología, en vez de la que inicialmente debería ser, ¿no? Y justamente se puede estudiar haciendo todo el estudio genético para la persona. Desafortunadamente hay errores, pues, diagnósticos, claro, por eso mismo, porque a veces no se clasifica bien una enfermedad y a veces son síntomas bizarros, como decimos nosotros en el diagnóstico. Y hasta que no se da con el diagnóstico preciso, son meses, días, meses o hasta años de tener una persona con un diagnóstico que no puede ser tratado, ¿no? Y otra de las cosas, por ejemplo, hablando del cáncer, ¿no? También ha avanzado mucho la terapia dirigida, ¿no? Por ejemplo, había determinada droga para un cáncer de mama, que a una persona actuaba efectivamente, disminuía la tumoración. En otra no pasaba nada, y en otra lo único que tenía eran síntomas secundarios de náuseas, vómitos, etc. Entonces ahora se ha visto diferenciar, precisar cuál es el tratamiento, y entonces un target, ¿no? Específico. Claro. Entonces, si le va a hacer bien, le das la droga, pero si no, gastas tiempo, expectativas, síntomas, deterioro de la persona, fracaso del sistema sanitario, y no se conseguía nada, ¿no? Entonces, mira lo que hace la medicina de precisión: revierte la posibilidad diagnóstica y la probabilidad de pronóstico. Claro. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Claro que sí, y también, aparte del diagnóstico, como uso de biomarcadores, el cáncer y las enfermedades raras son claros ejemplos donde se pueden usar terapias génicas. La terapia génica tiene el concepto básico de corregir, donde fallaba un gen, darle al cuerpo ese gen que le faltaba, claro, cuando es una enfermedad rara, por ejemplo, o ponerlo de una manera normal. Pero en cáncer es un concepto un poco diferente, es conocer qué tumor y qué mutaciones tiene el tumor, generar células que ataquen preferentemente solo al tumor con esas mutaciones, claro. Y tú lo que uno puede hacer es, entre palabras simples, es diseñar las células del propio paciente para que ataquen a su tumor con esas mutaciones. Y eso es lo que se llama ingeniería genética para desarrollo que está en boga, y yo creo que va a ser pronto segunda línea. Ahorita está en tercera, cuarta línea de tratamiento o de investigación, pero en un momento va a llegar a ser segunda línea probablemente, o adyuvante, no lo sabemos, ¿no? Estamos hablando de probablemente en 10 años, ¿no? Según lo que estoy viendo, la evolución muy rápido. Pero el tema también va porque, volviendo al otro tema, como decíamos, no solo son pruebas,
sino es un desarrollo continuo desde el conocimiento de las alteraciones genéticas hacia los tratamientos, ¿no? Más sofisticados. Y si son tratamientos más sofisticados y más especializados, entonces ya no habría, o se podría por completo erradicar los efectos secundarios por los fármacos o por los tratamientos, porque sería justamente para ti, para cómo funciona tu célula, para cómo funciona tu metabolismo, o cómo se podría de alguna forma complementar esta idea. ¿Realmente se eliminarían los efectos secundarios? Claro, si tienes una droga específica se eliminarían los efectos secundarios. Claro. Probablemente, no casi en todos. En cáncer sobre todo. La verdad me parece bastante interesante lo que estamos conversando por acá. Y también hablando un poquito más en profundidad, para también que se interesen nuestros oyentes para ir a este congreso, ¿cómo, hablando en términos más profundos, se puede hacer, cómo se puede recetar realmente tomando la precisión genética de una persona para los medicamentos? O sea, ¿cómo realmente puedes interpretar la genética? Eso estoy seguro que es una de las cosas que se van a explicar en el congreso. Entonces, sí. Creo que en el congreso van a aprender muchas cosas, desde los términos que se puede aplicar medicina de precisión antes que nazca una persona. Por ejemplo, si hay dos jóvenes que quieren tener un hijo, pueden hacerse estudios para saber si son portadores de algo y pueden transmitirle a su futuro niño. Porque pasa, pocas veces, pero pasa, que tienes un hijo y tiene un problema y pudiste haberlo detectado haciendo las pruebas a los potenciales padres. También puedes aplicarlo a nivel prenatal para saber si puede tener una condición médica. Después lo puedes aplicar cuando nace una persona. Incluso lo puedes aplicar cuando tiene una patología de edad avanzada como cáncer o neurodegenerativo. Hasta en algunos casos puedes aplicar este tipo de concepto cuando hay muertes, por ejemplo, sin causas. Haces el estudio e identificas la enfermedad para beneficiar a la familia. El otro concepto que nos ha faltado comentar es que la medicina de precisión no solo es de la persona, es de la familia y de la población como tal. Entonces, es un concepto que cambia totalmente los esquemas como la medicina era hasta el momento, donde solo veíamos al paciente, ahora vemos a la familia. Y sería muy interesante que acudan al congreso para que vean, porque se va a presentar justamente una herramienta que se llama árbol genealógico, que es vital. Y si a ese árbol genealógico tú le sumas el criterio clínico, puedes llegar a hacer diagnósticos por la línea de papá y por la línea de mamá. Para potenciales hijos o potenciales nietos, ¿verdad? Para todo lo que puede venir después y todo lo que se puede generar en la persona. Y también es importante señalar que van a haber temas específicos para ver los diagnósticos, como son ahora, ¿no? Usando tecnología precisa, cómo hacer y adelantarte, digamos, a todo un proceso de enfermedad. Entonces, diagnósticos más oportunos, ¿no? Más eficaces, eso en base a tecnología. Entonces, yo creo que este congreso va a ser interesante, no solo para médicos, sino también para todos los profesionales de la salud, enfermeras, tecnólogos, biólogos, ¿no? Y para los estudiantes de medicina creo que va a ser un abrir de ojos, y también, como dice el doctor, para la población, porque a veces ignoramos los avances de la medicina, los avances en el mundo y sobre todo también los avances que hay en el Perú. Claro. Por ejemplo, ahora están haciendo biopsias líquidas, que es una técnica, no quiero adelantarme, es una técnica muy especializada para detectar oportunamente cánceres, sobre todo en mama, que antes se tenía que mandarse las muestras al extranjero y ahora se están haciendo en nuestro país. Entonces, como ves, ya la tecnología ingresó en muy buenas manos en nuestro país. Sí, justamente hablando de biopsia líquida, mi tesis de maestría fue en biopsia líquida. Qué bueno. En cáncer de melanoma uveal y melanoma cutáneo. Y realmente van a haber más pruebas seguramente. Incluso yo creo que en unos 1 o 2 décadas vamos a hablar de una muestra con un solo pinchazo de un dedo a través de nanotecnología. Por eso es importante a los ingenieros, a las personas que construyen esos dispositivos, puedas decir todo lo que va a tener el paciente, como una biopsia líquida, por así decirlo, ¿no? Y otros conceptos. Pero realmente son conceptos, cuando fui, ya eran tan avanzados que cuando uno llega a Perú, aparte, primero es el costo, son muy costosas por ahora, muy costosas. Una biopsia líquida no baja de $2.500, por ejemplo, desde aquí, pero es porque se desarrolla afuera. Si se desarrollara en Perú, podríamos quizás reducir a la mitad. Claro, estamos hablando de costo de producción y todo lo demás. Además, como se mencionó al principio, la idea es de que esto sea al final en posibilidad de todos, que toda la salud pública en sí pueda tener acceso a esto. Y bueno, mencionó, doctora, antes de terminar,
la importancia para los futuros profesionales de salud, para enfermeros, para médicos. ¿Cómo le escribiría esa información, considera usted, a los estudiantes de medicina para poder incentivar a que más compañeros de la universidad puedan asistir? Yo creo que la principal función de este congreso para estudiantes es abrirles campo a la investigación. Como dice el doctor, yo soy médico asistencial, me encanta mi pediatría, me dedico a atender pacientes, pero creo que la investigación hace progresar mucho los diagnósticos, ¿no? La precisión diagnóstica, el tratamiento adecuado y el futuro que le hace ese paciente. Entonces yo creo que para los estudiantes esta va a ser una nueva y gran oportunidad para abrirles campos a diferentes temas en medicina de precisión, que como dice el doctor, no son muy diferentes a otros países, sino que obviamente se necesitan recursos capacitados como el doctor y como un gran equipo que hay acá, y la tecnología, que incluso se invita a los ingenieros porque se están interesando mucho en la bioingeniería, y acá hay una gran facultad también de bioingeniería, que podríamos hacer unas alianzas, ¿no? Para el desarrollo de nuevas tecnologías. Claro. Un extra, ¿no? El problema que tenemos actualmente, que no sé si me lo has preguntado, el problema que tenemos actualmente como medicina de precisión desde el punto de vista genómico, además de la parte tecnológica, es que los estudios genómicos hechos afuera son el 80% hechos en anglosajones, 9% hechos en asiáticos y 1% hechos en hispanos, pero dentro de esos hispanos hay un porcentaje menor todavía de hechos en amerindios, que corresponde a nuestra región de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, ¿no? Y es por eso que es importante también la genómica poblacional para poder trasladarlo a la parte clínica, porque realmente es un extra también. Cuando yo hago atenciones como clínico, me topo todos los días con hallazgos que no son compatibles entre lo que se ve en la parte clínica y lo que sale en el resultado. Claro, como usted mencionó, todos tenemos derecho a un diagnóstico, todos tenemos derecho a la salud. Un tratamiento. Y estoy seguro de que este avance en la tecnología, este avance realmente nos va a abrir demasiadas puertas, más que como sociedad, más que como país, como sociedad. Entonces, realmente esperemos de que eso se pueda implementar de la manera en la que se desea y como se está planeando aquí en Perú. Y realmente estoy seguro de que este congreso va a ser un éxito total y espero verlos en el congreso en un par de días. Los esperamos a todos, Sí. invitados todos los profesionales de la ciencia de la salud, ingenieros, sociólogos, porque va a ser un congreso muy interesante que creo que va a marcar un hito en la ciencia de la salud en el Perú. Por supuesto, aquí hemos abarcado un 1% de todo lo que vamos a poder o lo vamos a escuchar, en lo que ustedes nos van a decir acerca de la medicina de precisión en el congreso. Entonces, ha sido un gusto. Realmente esperamos de que les haya interesado, les haya gustado acerca de esta pequeña introducción que va a ser lo que sería el Congreso Internacional, y verlos a todos por ahí. Espero que les hayan disfrutado bastante de esto, doctora, un gusto tenerlos acá. Gracias. Y espero que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.